Muy buenas tardes a todos, muchachos. Es un gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta para compartir la continuación en relación a este curso que tenemos aquí señalado. Y bueno, vamos a revisar lo que hemos estado comentando, muchachos, en relación directamente a este tema de la carpeta de investigación. Bueno, entonces, un punto importante que quiero recordar con ustedes, muchachos, es que el día de ayer precisamente estábamos comentando, perdón, en la sesión anterior estábamos comentando precisamente la necesidad de fundar y motivar, y ese es uno de los puntos importantes que nos interesa en este tema. Bien, pues buenas tardes a todos y vamos a continuar entonces. Gracias, es un gusto saludarlos también, muchachos. Bueno, les voy a compartir entonces la presentación que estamos tocando en este tema para ir ubicando propiamente esta temática de la carpeta de investigación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos establecido, muchachos, en relación a la carpeta de investigación? Bueno, les estaba comentando en este caso lo que implicaría propiamente estos elementos que se van presentando dentro de la misma, y a grosso modo lo que comentamos la vez anterior fue lo relacionado pues propiamente con lo que sería la necesidad de definir conceptos. Estamos comentando lo relacionado con el tema de la detención, cuáles son los casos legales de la detención, el tema de la flagrancia, el artículo 16 constitucional, que habíamos hecho esta mención, el tema de lo que es propiamente la definición de flagrancia, lo relacionado con la lectura de derechos, y luego pasamos a esta figura de lo que sería el registro inmediato de la detención. De ahí pasamos a la puesta a disposición propiamente al Ministerio Público. Y aquí, en esta parte, me detengo un poco para efecto de comentarle lo siguiente. Habíamos comentado propiamente el día de ayer en relación a, perdón, la sesión anterior, en relación a esta figura de la puesta a disposición, en la cual se tiene que, el policía una vez que hace la detención, tiene que poner a disposición del Ministerio Público al detenido de manera inmediata. Y en ese caso, de manera inmediata, pues propiamente lo que tiene que hacer es el mayor tiempo, perdón, lo más pronto posible para presentarlo directamente ante el Ministerio Público. Y aquí lo que habíamos comentado, en caso de no serlo así, entonces el policía podría incurrir en un delito. ¿De qué delito estaríamos hablando? Bueno, aquí la problemática sería especificar en esto, nos tendríamos que ir a propiamente el delito de abuso de autoridad. El problema que derivado propiamente de estas fracciones, tendríamos que ubicar cuál es la conducta específica que está en el Código Penal para el Distrito Federal para poderle directamente aplicar este concepto, ¿no? Que es lo que tendríamos que manejar en esta misma temática. La Corte le ha dado un nombre a este delito y el delito que le ha llamado le pone detención prolongada, ¿sí? Que ese es el nombre que le ha dado directamente la Corte, detención prolongada. Entonces, ¿qué es lo que nos involucraría esto? Específicamente el delito sería abuso de autoridad y agregaríamos en este caso en su modalidad de detención prolongada. Entonces, ese sería propiamente el delito que cometería el policía cuando no se hace la puesta a disposición de manera inmediata. Ahora, después de esto, ya comentábamos lo relacionado con la puesta a disposición al Ministerio Público. El otro tema que habíamos comentado era esta definición de la retención, que sería la calificación de legalidad de la detención que hace el Ministerio Público. Y también comentamos la diferencia con esta figura que se maneja aquí en la Ciudad de México, que es propiamente el auto de verificación de la flagrancia, ¿no? Comentamos también ese aspecto, que al final decíamos que viene a ser propiamente lo mismo. En la retención, el acuerdo de retención, su contenido, propiamente sería una verificación de la flagrancia. Entonces, comentamos la ocasión anterior precisamente estas diferencias y por eso requerimos la necesidad de definir conceptos, muchachos, para determinar
en qué puntos sí nos estamos apegando de manera adecuada y en qué otros no, o los estamos haciendo de manera distinta en ese caso. Por eso es importante en esta temática lo necesario de fundar y motivar, ¿no? Que hemos estado comentando en este caso. Bueno, después hablábamos lo relacionado con el plazo de las 48 horas, que decíamos que derivado de una jurisprudencia, el plazo de estas 48 horas para el Ministerio Público inicia a partir de la puesta a disposición. A partir de la puesta a disposición que le hizo el policía, de ahí en adelante tendríamos que contar estos plazos de las 48 horas. Y lo que se había comentado también en algunos casos que ustedes habían señalado, que algunos jueces toman el criterio que se toma el plazo de las 48 horas a partir de la detención, ¿no? Que hay algunos que consideran ese criterio también. Bueno, el punto es que al no haber un fundamento legal de manera específica, pues nos iríamos con base en lo que establece la jurisprudencia y partiríamos que este plazo de las 48 horas sería a partir de la puesta a disposición, ¿no? Con ese fundamento de la jurisprudencia. En esta misma presentación tenemos, en caso de que se trate de delincuencia organizada, viene propiamente la duplicidad, ¿no? Que comentábamos en este caso de la delincuencia organizada, que pasaría de 48 a 96 horas. Y ya el siguiente acto, pues propiamente sería la presentación ante el juez, ¿no? Que eso es lo que tendríamos directamente establecido en este caso. Bueno, ¿qué es lo que nos implica entonces, muchachos? Fíjense, algo importante que se deriva en este punto es que en todo lo que viene a ser el procedimiento penal, nos vamos a inclinar hacia dos posturas. La primera postura sería el tema del garantismo, es decir, para tomar una decisión, ¿no? Ya sea de cualquiera de las partes del procedimiento, esa decisión la podemos tomar basándonos en el garantismo, que no es otra cosa que la protección de derechos, ¿no? Con base en la protección de derechos, pues propiamente del imputado, es como se tomaría la decisión y entonces ya se resolvería con base en eso. Pero fíjense que hay otra postura que también se ha manejado y esta otra postura se conoce propiamente como la eficacia en la investigación. ¿Qué significa esto de la eficacia en la investigación? Bueno, la Corte en algunos actos en específico ha señalado que efectivamente la persona tiene sus derechos, pero todo derecho tiene una excepción. Y entonces cuando estamos en los casos de excepción, entonces ahí, ¿qué sería la eficacia en la investigación? Pues la eficacia en la investigación implicaría reducir derechos y en esa reducción de derechos es como se va a resolver. Entonces, aquí vamos a tener propiamente esa temática. Y en este caso, por ejemplo, de lo que estamos comentando de la investigación inicial, se presenta esta primera problemática en relación a lo siguiente. Sabemos que de los actos que se deriven en esta investigación inicial van a pasar cuando lleguen ante el juez de control a la primera audiencia, la audiencia inicial, que sería el control de la detención. Y en ese control de detención, como lo vamos a ver más adelante, se van a revisar los actos que realizó el policía y el Ministerio Público y con base en ello determinar si se califica de legal o no la detención, ¿no? Que esa sería la propuesta. Bueno, la temática es cómo resolver eso, si se califica de legal o no la detención, pues ahí entra esto que estábamos comentando en relación al garantismo o en relación a la eficacia. Si el juez resuelve con base en el garantismo, ¿qué tendría que resolver? Que si se violaron alguno de los derechos del imputado, en consecuencia, la calificación de legalidad de la detención se tendría que determinar de manera ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le violaron sus derechos. Y entonces, esa sería una respuesta con base en el garantismo. La otra respuesta sería con base en la eficacia, y fíjense que por ahí también hay ya tesis de la Corte en este sentido, donde señalarían que en la audiencia de control de detención, lo único que se tiene que analizar es si la detención se hizo en flagrancia. Si se hizo en flagrancia, entonces la detención se tendría que calificar de legal. Y en el caso de que se hayan violentado algunos derechos, entonces esa violación de derechos, la consecuencia que tendría
es generarle responsabilidad a los servidores públicos que hayan incurrido en ella, ya sea el policía, ya sea el propio ministerio. Pero esa violación de derechos no tendría el efecto, en este caso, de que fuera ilegal la detención, ¿sí? Entonces, esa segunda postura, que es la que estamos comentando, se basa precisamente en lo que sería la eficacia dentro de lo que es la investigación, ¿sí? Voy al chat en este caso, muchachos. Por aquí algunos me dicen que tienen problemas de audios, otros me dicen que se corta la voz. ¿Me escuchan correctamente, muchachos? Sí. Me dice Miguel Ángel Chávez que sí, Jessica que sí, Rodrigo que sí, Amparo que sí. Gracias por sus respuestas. Sí, gracias, cuando llega a suceder algunos problemas entonces de conexión, sería propiamente de la conexión de quien está escuchando. Bueno, entonces sí escuchamos bien. Bueno, continuamos. Les comentaba entonces, muchachos, este tema que es la que nos llevaría a tener estas formas de decidir entre el garantismo y la eficacia de la investigación, propiamente tendríamos que determinar eh, esta temática. A ver, aquí hay una pregunta de Yasmín Toral. Por favor, ¿puede volver a repetir el delito que se incurre si no se pone inmediatamente a disposición? El delito, decíamos que se comete, en este caso, es el delito de abuso de autoridad. Entonces nos vamos al Código Penal de la ciudad del Distrito Federal, ¿no? Que todavía se llama así. Y la Corte le ha dado el nombre, a través de una jurisprudencia al delito, de lo que es detención prolongada. Ese es el nombre que le ha dado propiamente la Corte a este delito. Mario Moreno, nos comentas, maestro, muchas veces el informe policial homologado no coincide con los datos de prueba que presenta la defensa, sobre todo videos. Bueno, ahí en ese caso, el dato de esta tesis, gracias, sí. Sí, ahorita checamos lo de la tesis para presentárselas también. El tema, por ejemplo, de lo que viene a ser los datos de prueba, cuando ya no coinciden, sí tendríamos un problema en relación con eso, porque al final, recordemos que al momento de tomar la decisión, se tiene que hacer pues directamente una valoración, ¿no? De lo que lleva a cabo en este caso el Ministerio Público. Recordemos, por ejemplo, estos temas de prueba, que también vamos a ver por ahí una tesis en este sentido. Se hace una clasificación sabemos que es el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace la clasificación de datos de prueba, medios de prueba y prueba, ¿no? Entonces, a nivel de la etapa de investigación hablamos de datos de prueba y eso es lo que nos estamos basando para determinar. El problema es que, como ustedes lo comentan, si ya no hay coincidencia entre el informe policial homologado y lo que está presentando, por ejemplo, el comentario en el tema de la defensa, entonces necesariamente aquí se tendría que hacer una valoración. Y en este caso, el Ministerio Público al final, aunque tiene datos de prueba, tiene que argumentar y valorar para determinar si es correcta o no la decisión que se va propiamente a aplicar, ¿no? Regreso aquí al chat. Entonces, ese tema, ¿a dónde nos llevaría? Que, pues, propiamente, si hubiera alguna contradicción entre propiamente el informe policial homologado y ya, digamos, un dato de prueba que está presentando la defensa, entonces el Ministerio Público tendrá que tomar una determinación y en esa determinación tendrá que decidir. Porque, por ejemplo, lo que decíamos, el primer acto que tiene que buscar el Ministerio Público necesariamente es el tema de la retención, ¿no? Una vez que se lo ponen a disposición, tiene que analizar si fue detenido en flagrancia y si fue detenido en flagrancia, entonces decreta el acuerdo de retención. Y decíamos que este acuerdo de retención se tiene que decretar de manera inmediata. Comentábamos también la vez pasada que se tendría que basar sobre todo en el informe policial homologado, porque esa es la función que tiene que cometer, el requisito que tiene que reunir el policía. Y aquí sí viene un fundamento legal. Habíamos comentado que el fundamento legal del informe policial homologado es el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Que eso es lo que tenemos. Aquí hay un comentario, bueno, Huawei nos dice,
hay una tesis que los policías aprensores tienen hasta 5 horas para poner a disposición del imputado. Este criterio lo escuché en una audiencia inicial competencia federal en Oaxaca. ¿Es correcto el criterio? Hay una tesis, sí, efectivamente, en el sentido, aquí no las compartes. Sí, aquí lo que se comenta, habla mucho sobre este tema de, recuerdo, el concepto que utilizan es hechos fácticos, ¿no? Por ejemplo, hacen la mención de que a partir de que se lleva a cabo la detención, a la puesta a disposición del Ministerio Público, hay hechos fácticos que impiden que lo presenten de manera inmediata, ¿no? Como señala la Constitución, que puede ser por la zona del lugar, pueden ser las vías, ¿no? El lugar donde se haya hecho la detención, de la detención al lugar, a la oficina del Ministerio Público. Esos serían hechos fácticos que impedirían propiamente presentarlo de manera inmediata. Estaba revisando también hace rato otra donde hablaban, por ejemplo, del tema de si el imputado se encontrara lesionado, entonces no lo pondrían a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público, sino tendrían que preservar su salud, su vida, y tendrían que presentarlo entonces al hospital, ¿no? Y ese sería un hecho fáctico que llevaría imposibilidad a presentarlo de manera inmediata ante el Ministerio Público y sería como una especie de excepción. Eh, hay esas circunstancias, por ejemplo, de las primeras audiencias en materia federal que se dieron en el estado de Puebla, Puebla fue de los primeros que se manejaron en materia federal. Eh, Me tocó conocer una audiencia donde lo detienen y lo ponen a disposición 6 horas después de la detención. La justificación en ese momento de la PGR fue que la puesta a disposición se tardó 6 horas porque 2 horas fueron de trasladarse en el lugar, el tiempo en hacer la cadena de custodia en el mismo lugar, encontraron narcóticos, llevaron también los policías a hacer el certificado médico de los detenidos a la base donde estaban los policías y después de ahí ya lo llevan a la oficina del Ministerio Público y entonces con base en eso es como argumentan que la puesta a disposición es inmediata y en ese sentido. Y entonces eso es lo que darían la forma, de acuerdo a esta tesis, de que esos hechos fácticos, pues en realidad imposibilitan haberlo puesto de manera inmediata. Yo creo que en ese sentido se tendría razón siempre y cuando se fuera fundado y motivado, como lo habíamos comentado en ese caso, ¿no? Que esa sería la parte precisamente del debate. Lina Isabel Serrano nos comenta, el informe homologado más 2 acuerdos de la ahora Fiscalía se señala hora y mecanismos para puesta a disposición en caso de que no sean observados hay responsabilidades. Sí, efectivamente, uno de los temas que se han presentado, que eso nos tendría que quedar claro, sobre todo, por ejemplo, para el tema de la policía y más en la Ciudad de México, es que una vez que el policía hizo la detención, lo siguiente que tiene que llevar a cabo es ponerlo a disposición, ¿no? De manera inmediata la puesta a disposición. Y ya motivos de tráfico, accidentes, lo que se tarde, pero es justificarlo, ¿no? Señalar lo que es lo que sucedió y con base en eso presentarlo ante el Ministerio Público. Eso es lo que tendría que ver. Por ejemplo, los problemas reales que se presentan, muchachos, en relación con esto, es el tema, por ejemplo, de cadena de custodia que les decía. El policía, por ejemplo, tendría que hacer la cadena de custodia y después presentar al imputado ante el Ministerio Público, pues tendríamos que decir que no. Antes de la cadena de custodia es la puesta a disposición. Quizá lo correcto sería que alguien protegiera el lugar de los hechos, que así debe de ser, y ponerlo a disposición otro de los policías. Lo mismo para el certificado, como les digo, en Puebla, los policías, ¿no? Sí tienen su médico en su base y los policías lo llevan a certificar a su base y después lo llevan a la oficina del Ministerio Público. En ese caso, considero que tampoco sería, creo que ahí bastaría el ponerlo a disposición y el certificado médico, el que haría el Ministerio Público, ¿no? Que ese sería el punto. Y eso también es importante comentarlo porque en lo que viene a ser el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, sí señala que el policía tiene que llevar a certificar médicamente al detenido y después ponerlo a disposición del Ministerio Público. Creo que hay que tener cuidado porque esa disposición del informe del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, pues directamente iría en contra de la Constitución, ¿no? El artículo 16, que es la puesta a disposición de manera
inmediata. Isabel Frías, el artículo, les hablaba del informe policial homologado, no sé si te refieres a eso, Isabel, que es el informe policial homologado, decíamos que es el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del Código Nacional de lo que comentamos nada más fue el 61 para dato de prueba y medio de prueba. No sé si te refieras a eso, Isabel Frías. Nos comenta Amparo Alejandra, ¿se puede justificar el traslado o alguna otra circunstancia que retrasa la puesta a disposición y podría aplicarse la postura de eficacia en la investigación? No en este sentido. Lo primero que se tiene que buscar es la puesta a disposición, pero ahí sí no valdría la pena, por ejemplo, y hay tesis en ese sentido, donde nos señalan que no se justificaría el hecho de que el Ministerio Público, la policía sobre todo, ¿no? Justificara que va a investigar pruebas para efecto después de ponerlo a disposición. Ahí sí no, porque nos llevaría a un problema. El tema es, lo más importante directamente sería la puesta a disposición al Ministerio Público. A ver si ahorita revisamos las tesis en este caso. Javier Rodrigo, depende del caso concreto, el MP y el juez deben analizar las circunstancias. Sería inconveniente poner un plazo fijo en horas. Claro, ahí los casos particulares cambian. Fernando, el juez no califica la detención de legal si al detenido se lo llevan a otra oficina o corporación, lo debe llevar a las instalaciones del Ministerio Público más cercano. Fíjate, en la Ciudad de México sí, aquí así sería, y sí estoy de acuerdo contigo. El tema es que en el caso, por ejemplo, como te comentaba en Puebla, ahí sí los policías lo llevan de seguridad pública a sus oficinas. Hay un médico en esas oficinas, ellos lo certifican y después de ahí lo llevan a la oficina del Ministerio Público, ¿no? Entonces, fíjate, ahí sí hay otra forma de trabajar en el caso de los estados, ¿no? Que esa sería la temática para comentarlo. Bueno, entonces fíjense muchachos, todo esto que nos lleva a esta determinación, esa sería propiamente la base que habría que determinar. Primeramente, creo que lo importante es la protección de derechos y después de esa protección de derechos, evidentemente va a justificar los actos que se vayan presentando en relación a esta misma temática. Bueno, entonces, continúo con la presentación, muchachos. Nos vamos a esta etapa de la investigación y ahora vamos a ver algunos artículos que tenemos señalados. Y fíjense, aquí es importante analizar de manera cuidadosa qué es lo que nos señalan cada uno de ellos. Fíjense, derechos del imputado, artículo 20, apartado B. Vean lo que nos determina. En el artículo 20 nos señala el apartado B, los derechos del imputado. Y estas son las fracciones que puse que se refieren directamente a la detención. Pero vean hasta dónde se pueden extender, ¿eh? La primera, presunción de inocencia. ¿Qué es lo que nos implica la presunción de inocencia? El trato que se le tiene que dar propiamente al detenido, ¿no? Esta presunción de inocencia tiene que ver con la protección de su rostro, la protección de su nombre, darle el privilegio a la libertad antes que a la prisión preventiva, ¿no? Es un concepto muy amplio en relación a esto. ¿Hasta dónde subsiste la presunción de inocencia? Bueno, esta va a subsistir hasta que se dicte una sentencia y esa sentencia sea condenatoria y sea una sentencia ejecutoriada. Es decir, tendríamos que hablar que después de primera instancia que se le dicte la sentencia condenatoria, exista la apelación y la apelación sea confirme esa sentencia condenatoria y a partir de esa confirmación de la sentencia condenatoria, entonces es como diríamos que termina esta figura de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, todo eso es lo que debe de prevalecer, el trato que le debemos de dar al detenido, al imputado, cómo debemos dirigirnos a él, se basa precisamente en este sentido de presunción de inocencia, ¿no? Es decir, presumo que eres inocente y te voy a tratar como tal, ¿no? Que esa sería la temática. Por ahí, de hecho, en la doctrina hay estudios donde critican mucho el tema de la presunción de inocencia junto con la prisión preventiva, ¿no? Porque se preguntan, ¿puede subsistir presunción de inocencia y prisión preventiva? ¿Le puedo decir a una persona, te presumo inocente, pero por lo mientras te quedas en la cárcel? Pues la respuesta tendríamos que decir que no. Sería un contrasentido. Sin embargo, como lo sabemos, en la práctica lo hacemos. Máxime con esta figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que en ese caso
pues objetivamente no estamos respetando el tema de la presunción de inocencia. Entonces, este punto lo tenemos que tener también presente porque es uno de los derechos importantes dentro de lo que viene a ser el imputado. Fracción 2 de la Constitución, 20 apartado B, declarar o guardar silencio. El derecho que tiene, en este caso el detenido, si él desea declarar o si desea guardar silencio. El Código Nacional va más allá y dice que se le tiene que señalar que lo que diga puede ser utilizado en su contra. Yo creo que eso es incorrecto dentro del Código Nacional y se basaron mucho en este sistema anglosajón, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en Estados Unidos sí manejan esto? Yo creo que no, para el caso de nuestro país, porque simplemente lo que tendríamos que decirle al imputado es, tiene usted derecho a declarar o guardar silencio. ¿Qué desea hacer? Y eso es todo. Ya lo que diga o no diga, en su momento será valorado y podrá ser valorado a su favor o en su contra. Digo, eso sería ya dependiendo de su contenido, pero no se puede presuponer que lo que diga puede ser utilizado en su contra. Yo creo que ahí habría que directamente analizar estas figuras y apegarnos más a los derechos que nosotros tenemos directamente en nuestro procedimiento. Fracción tercera, darle a conocer los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Aquí viene esta parte que comentábamos la vez anterior. Fíjense, estos hechos que se los imputan se los tiene que dar a conocer propiamente desde el policía que le hace la detención. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos se refieren al día, hora y lugar de la conducta que se le está atribuyendo. ¿Sí? Entonces, a partir de la policía viene esta figura. Obviamente también al Ministerio Público se le exige que le dé esta información y también los derechos que le asisten, que los comentábamos la vez anterior. Recibirle testigos y pruebas pertinentes. Y ahí vienen también las preguntas en ese sentido. El tema de la policía cuando hace una detención. ¿Podrá un policía, por ejemplo, recibirle pruebas a un detenido? Por ejemplo, hemos conocido casos, recuerdo el caso de un sujeto donde lo detienen, le revisan su vehículo y al revisar el vehículo le encuentran un arma de fuego. Él dice, tengo la licencia para portar el arma, empieza a buscar en el interior de su vehículo, en su guantera, y no la encuentra. Y él asegura, bueno, es que sí la tengo, pero no la tengo en este momento. Entonces ahí viene ese tema de derechos. ¿Qué tiene que hacer el policía? Bueno, pues el policía es un arma, no tiene la licencia, pues es un delito, te detengo. Y lo tiene que trasladar al Ministerio Público, eso es innegable. El detalle es, le tendrá que darle el derecho a que se comunique desde ese momento con su familia para que le lleven la licencia, con su abogado para que le ayude en relación con eso, o será este derecho de la llamada telefónica hasta el Ministerio Público. Ahí es donde ya vienen propiamente el análisis que nos dan estos artículos. Aquí el artículo 20 nos dice, tienes derecho a que te reciban testigos y pruebas pertinentes. La pregunta es, ¿desde la detención? En primera instancia yo diría sí, por el contenido que se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, este caso que les comento propiamente en materia del arma, ¿no? Como que se dio en este caso de la licencia, porque se sintetiza en eso. En el momento en que le lleven la licencia para portar el arma, pues obviamente estaría acreditando que no está cometiendo un delito y por lo tanto, al no haber delito, pues no se le podría hacer una detención, ¿no? En este caso. Por ahí me dicen lo del volumen. Bueno, ya vimos que se escucha bien. Adriana Rosales, en ese momento se debe dejar de hacer su llamada. Sí, efectivamente, eso es lo que tendríamos que analizar, hacer la llamada telefónica. Y este es otro de los puntos que también a nivel propiamente del policía, pues también se batalla por eso, porque el punto, por ejemplo, de lo que dicen los policías, le tengo que prestar mi teléfono, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si somos objetivos con esto, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a algunos policías les dio teléfonos para esto, para cumplir con esta función, pero este es uno de los puntos que tenemos que respetar en materia propiamente de sus derechos, ¿no? Es decir, el tema es, la Constitución lo concede, la pregunta es, ¿se los vamos a hacer valer o no? Que esa sería propiamente la temática. La fracción 6, le serán facilitados todos los datos que consten en el proceso. Y la octava, a nombrar un defensor y en caso de no hacerlo,
se le nombrará un defensor público. La misma pregunta, muchachos. El nombramiento del defensor, por ejemplo, lo que decíamos, la llamada del policía. El policía le tendrá que permitir hacer una llamada para que le llame a su defensor. Y si no tiene defensor, le permitiría que llamara a un defensor público, en ese caso. Fíjense lo que nos representa esa circunstancia. Y esas preguntas las hago basándome directamente en la Constitución, que eso es lo que nos señala en este caso. Si lo analizamos así, la respuesta tendría que ser sí, se lo tiene que permitir el policía. ¿Cómo complementamos este derecho, muchachos? Vámonos al Código Nacional y vean lo que nos establece. Es el artículo 113 del Código Nacional y directamente nos establece los derechos del imputado. ¿Cuáles son esos derechos del imputado? Van en la misma concordancia con la Constitución. A ser tratado como inocente, que es presunción de inocencia. A comunicarse, fíjense, la fracción 2, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido. Por eso era la pregunta que les señalaba. ¿Ese derecho lo tendrá que hacer valer el policía? Digo, en principio yo diría sí, de acuerdo a lo que me dice el Código Nacional, ¿no? Y aquí me están hablando de 2 llamadas, a un familiar y con su defensor. 3, a declarar o guardar silencio. 4, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. Aquí viene también una figura que sería el artículo 114, el siguiente del Código Nacional, donde nos deriva que el tema de la declaración del detenido únicamente la tendrá que hacer ante el Ministerio Público y en presencia de su defensor. Hay una prohibición de manera específica donde nos determina que el policía no puede recibir declaraciones. Eso nos lo determina el artículo 114. Entonces, un policía no puede recibir declaraciones de un detenido. Y eso nos lleva a un problema objetivo porque el punto es, el policía le tendría que decir, bueno, ya te doy tus derechos, te informé porque estás detenido. Y si quisiera decirle algo a esta persona detenida, tal parece que derivado de estos artículos le tendría que decir, pues mira, yo no puedo recibirte ninguna declaración y la declaración sería únicamente ante el Ministerio Público y en presencia de tu defensor, que ese es tu derecho. Ahora, en caso de no hacerse así, digamos que el policía sí recabara una entrevista, como se le llama en este caso, entonces eso sería una violación directa al artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí sí estaríamos hablando de una nulidad de las pruebas. ¿Y por qué hablaríamos de nulidad, muchachos? Porque directamente en este caso la nulidad se basa en una violación a los derechos humanos. Bueno, regreso aquí al chat, muchachos. Paulo nos comenta respecto de dichos ejemplos, deberíamos analizar que recibir testigos y pruebas es diferente a analizar, puesto que el análisis de una causa de justificación deberá ser por el Ministerio Público o por el juez. Sí, el tema es efectivamente, estamos de acuerdo. En ese caso ya el análisis sí depende específicamente ya del Ministerio Público o el juez que van a emitir una resolución. El tema tiene que ver con lo siguiente, si se le va a permitir estos datos de prueba o no, y si se le va a escuchar en relación propiamente al tema de la defensa. Lina Isabel Serrano, en teoría sí, es una autoridad, son derechos que no quedan a discreción. Mario Moreno nos dice, muchas veces los policías no realizan la inspección corporal por temor a violentar derechos humanos. Bueno, ahí ese es un punto importante también a comentar, Mario, porque aquí lo que tendríamos que decir es que, por ejemplo, los actos de investigación que nos proporciona el Código Nacional a partir del artículo 251, ¿no? Que son el 251 del Código Nacional nos determina actos de investigación que no requieren control judicial y el 252 actos de investigación que sí requieren control judicial. Entonces, en el 251 viene precisamente el tema de la inspección de personas, viene el tema de la revisión corporal, y en este caso creo que basándonos en ello, digo, si se fundamenta en eso directamente el policía, él estaría apegado al principio de legalidad, ¿no? Que esa sería la temática. Yo creo que el problema, y precisamente lo que estamos señalando, es que cualquier autoridad,
policía, Ministerio Público, juez, la decisión que tomen, decíamos, tienen que fundarla y motivarla. Mientras la funden y motiven, yo creo que eso sería el deber que se tiene que cumplir y a partir de ahí sostenerla y defenderla, ¿no? Que esa sería propiamente la temática. Entonces, ¿cómo fundamentaríamos el hecho de una inspección corporal? Con el artículo 251. Esa sería la base para hacerlo. Ahora, puede ser también otro caso, y aquí también tendríamos que hacer una diferencia. Se van a realizar o utilizar el Código Nacional cuando estemos ya en presencia de un delito. Si el policía se percata que cometió un delito y hay un señalamiento que cometió un delito a la persona, ya puede utilizar el Código Nacional. Pero, por ejemplo, tenemos casos donde el policía no sabe si todavía cometió o no un delito. ¿En qué se basaría para hacer una revisión? Pues entonces nos vamos a las leyes administrativas. Nos vamos ya sea a la Ley de Justicia Cívica o nos vamos al reglamento de tránsito y esa sería la base para hacer revisiones de personas o inclusive de vehículos. Vamos a ver igual una tesis en la cual justifica propiamente ahora estas actuaciones, en las cuales propiamente le llama control provisional preventivo y en los cuales está dando facultades directamente a los policías para llevar a cabo este tipo de revisiones. Entonces yo creo que ese sería el tema, ¿no? El fundamento que están utilizando. Huawei, ¿cómo debe actuar el Ministerio Público para tratar al imputado bajo el principio de presunción de inocencia? El trato principalmente tiene que ser con respeto y el trato que se tiene que hacer es, el presumirte como inocente se está haciendo una investigación, hay señalamientos en tu contra y simplemente informarles sobre los actos que se vayan a llevar a cabo, ¿no? Vas a estar detenido 48 horas porque esto es lo que me implica la detención y a partir de ahí se va a decidir si se te presenta o no ante el juez. Yo creo que esa sería sobre todo la temática, pero por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar que no se viole ese principio de presunción de inocencia? Por ejemplo, el nombre, el rostro del detenido lo tengo que proteger. Y protegerlo no se lo puedo, por ejemplo, proporcionar a medios de comunicación, no puedo permitir que lo videograben, no puedo darle acceso a los medios de comunicación de los datos de la persona que está siendo detenida, precisamente con base en este principio de presunción de inocencia. Mari nos dice, el imputado puede utilizar esa situación para acusar al policía, sobre todo el delincuente que ya se la sabe. Claro, evidentemente, les digo, esto sería una función que ellos podrían aprovechar conociendo toda esta circunstancia. Pero creo que, por ejemplo, aquí, la manera en que también tendríamos que utilizar es que el policía, por ejemplo, hoy lo que tendría que hacer es videograbar sus actuaciones. Ese es un tema que se ha tocado mucho en relación a la función de la policía, pero nos lleva a lo siguiente. Por ejemplo, hoy tenemos casos del C5 donde vemos, ¿no? Ya a través de las grabaciones, qué es lo que hizo el policía desde que le avisan hasta el momento de persecución y detención. Y entonces con esa videograbación, pues ya no importa tanto lo que diga el detenido, porque ya tenemos un dato de prueba el cual podemos utilizar para justificar ese actuar del policía. Entonces, aquí la propuesta sería, y en ese caso para el policía es que cuando no se tenga estas cámaras del C5, videograbe sus detenciones. Yo, por ejemplo, como policía, me ha tocado capacitarlos a ellos y he insistido sobre ese tema. Al menos si yo realizara esa función, lo primero que haría es tener una videocámara, ya hay muchas opciones hasta que graban, ¿no? Con movimiento y todo eso, pero el tema es videograbar desde el momento en que lo detengo, le hago leer sus derechos hasta su traslado y eso inclusive ofrecerlo como un dato de prueba, ¿no? Creo que eso sería algo importante que tenemos que trabajar en esa temática, ¿no? Diana nos comenta precisamente eso. Muchas veces los policías preventivos hasta videos toman de la declaración del imputado. Es lo que estamos comentando. Javier, Rodrigo, eso es materia de un control provisional preventivo, exacto, que es lo que habíamos comentado. José Luis Durán, en las declaraciones de los policías puede indicar todo lo que les manifestó el detenido una vez que es asegurado. Sí, el policía al final, él podrá manejar todo eso. Lo ideal es que lo haga toda esta información en su informe policial homologado, que por eso decíamos de la importancia de ese documento. Y aquí él dirá, pues él me dijo esto, yo no le pregunté nada, yo nada más estaba señalando esto, pero por ejemplo,
sí hay propiamente un artículo, ¿no?, que nos señala que el policía debe de buscar la identificación propiamente del imputado, y en ese caso sería la base para, por ejemplo, sí preguntarle respecto a quién es propiamente la persona, ¿no? Javier Rodrigo, bueno, es lo que comenta. Los policías no pueden fundamentar sus actos administrativos con el Código Nacional porque, como usted bien lo dice, solo se aplica cuando se investiga un delito. Sí, eso es importante porque, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México me ha tocado escuchar de los policías federales que vehículos que están ahí en el aeropuerto, llegan los policías federales y dicen, voy a revisar su vehículo, y se fundamentan con el Código Nacional. Ahí sí están equivocados, porque en realidad no están en presencia de ningún delito, y por lo tanto es inaplicable e ilegal el acto del policía. Sí puede hacer la revisión, pero se tendría que basar directamente en su ley administrativa que estamos comentando. Él es la que tendría que propiamente utilizar, ¿no? Matilde, de hecho, en algunas patrullas hay cámaras para ver el actuar de los policías. Efectivamente, y con eso ya es un dato de prueba. Lindsay, en algunos países ya hacen eso de grabar. Isabel Frías, les he comentado que el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana traiga su cámara en su gorro o casco, porque luego no se observa cuando ellos son agredidos por el imputado. Y eso es importante también. Operativamente es complicado videograbar una detención, pues por lo regular realizan sus funciones solos o en pareja y van separados por los probables imputados o por las circunstancias. Sí, el tema es que, por ejemplo, ya hay cámaras especiales para eso, y algunos policías ya se las han dado aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Virginia Valadez, en otros países los policías inclusive hay una cámara en la hombrera de su uniforme, es una buena opción. Ahora, y les digo, y realmente creo que para el policía, para asegurar y evitarse problemas, digo, pues ahora podría directamente utilizarlas y con eso manejarlo como un dato de prueba, ¿no? Creo que ahí ya hay opciones, hay cámaras que se ponen en el pecho, ya ven que ahora hay gente de deportes extremos, que hasta cuando van en bicicleta, en motocicleta, o inclusive, ¿no?, cuando están haciendo hasta surfing también graban. Entonces ya hay opciones que creo se pueden utilizar en ese caso. Bueno, regresamos a la presentación, muchachos, y nos vamos a el tema de lo que decíamos del defensor. La fracción quinta, ven lo que nos dice del 113, a que se le informe en el momento de su detención los hechos que se le imputan, sus derechos, el motivo de la privación de la libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele la orden emitida en su contra. La sexta, a no ser sometido a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. Esta figura, por ejemplo, es importante porque nos lleva a lo siguiente, muchachos. En la fracción sexta nos señala un derecho que es el derecho de la dignidad. Este también lo tenemos establecido en el artículo primero constitucional, y aquí es importante definir conceptos, muchachos. Me voy aquí al chat. ¿Qué sería la dignidad, muchachos? En este caso, la dignidad de la persona como un derecho humano. Esa la definiríamos como la síntesis de todos los derechos humanos. Esa propiamente sería la dignidad, ¿no? Aquí estoy en el chat. Entonces, la dignidad de la persona, ¿qué implica? Propiamente todos sus derechos, y todos sus derechos están protegidos en la fracción sexta. Es decir, vean hasta dónde implica. Todos sus derechos de libertad, libre albedrío, libertad de ambulatoria, su derecho a la integridad personal, a la vida, están sintetizados en este derecho humano de la dignidad. Y entonces aquí lo reducimos todo. Induzcan o alteren su libre voluntad. No puede utilizar técnicas ni métodos que vayan en contra de su libre voluntad, ¿no? Pues este es el derecho, y esta parte, les comentaba, llega a tener una contradicción con otras figuras que más adelante vamos a ver, pero esta es la principal para ellos. La sexta es, no puedo tocarte, no puedo molestarte, no puedo hacer actos en contra de tu libre voluntad, ¿no? Y ahí es donde viene propiamente ese derecho, ¿no? Entonces, esa sería la temática que nos interesa comentar. Seguimos en el 113, pasamos a la siguiente fracción, la octava, que sería tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita, registro fotográfico electrónico de los mismos en términos del artículo
218 y 219 del Código Nacional, ¿no? Voy al chat. En este caso nos dice... María Elena, dignidad humana es el valor que tiene cada persona y por ello tiene derechos. Exacto. Es lo que comentamos. Amparo Alejandra, la dignidad sería la cualidad que le da valor como persona. Sí, ese sería, por ejemplo, uno de los puntos que hoy también tendríamos que definir, porque propiamente es el tema de los derechos humanos, que ese sería un punto de partida importante. Tenemos la obligación de protegerle esta dignidad que está basada, decíamos, en el artículo 1 constitucional y en el 113, fracción sexta. Bien, fracción novena, a que se le reciban los medios pertinentes de prueba. Aquí hay otro punto importante, muchachos. Fíjense lo que dice la Constitución. Cuando hace mención al tema de la prueba, utiliza esta palabra que es pertinente. Esto va de la mano en el Código Nacional. Cuando hablamos de prueba, la prueba tiene que ser pertinente. ¿Qué significa esto de pertinente, muchachos? Bueno, la pertinencia es lo idóneo para acreditar, ¿sí? Este punto igual es importante cuando hablamos de prueba. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Pertinencia es lo idóneo para acreditar. Eso sería propiamente la pertinencia, lo idóneo para acreditar, ¿sí? Y ahí viene el tema, y ahorita lo vamos a enlazar. ¿Qué es lo que tengo que acreditar? ¿Qué es lo idóneo para acreditar? Bueno, ahí entraría hasta este concepto, muchachos, que vamos a ir viendo también más adelante, que sería el tema de la teoría del caso. El tema es, lo pertinente es vinculado hacia los hechos, que ese sería un primer elemento de la teoría del caso. La pertinencia a acreditar los hechos que se están investigando. Y dos, la pertinencia a acreditar el delito. Y ahí viene la parte interesante en relación con esto, muchachos, que también en esa temática de definir conceptos tendría que dar este comentario. Aquí en el chat hay un comentario, muchachos, del instituto que nos señala que hagan su registro de asistencia a través del campus virtual del instituto y ahí viene la liga, ¿no? Entonces, quienes falten, ahí pueden ingresar para hacer su asistencia. Pertinente que tiene relación con el hecho idóneo. Sí, te digo, Lica Aldar, aquí lo que decíamos es esto. La pertinencia va en relación al hecho, que ese sería, al hecho que se está investigando, y la pertinencia es en relación al delito que se está investigando. Y vamos a tocar también aquí un tema importante, muchachos, en relación, decíamos, a la definición de conceptos. En esta definición de conceptos, ¿qué es lo que tendríamos que señalar? Bueno, que propiamente el delito, como definición, está compuesto de 4 elementos. 1, que sería la conducta. 2, que sería la tipicidad. 3, que sería la antijuricidad. Y 4, que sería la culpabilidad. Estoy aquí en el chat. Y esto, muchachos, propiamente nos lleva a analizar directamente el tema de la pertinencia en esta temática. Por aquí hay un comentario de David. Me quedé sin conexión, pues estoy pendiente. Muy bien. Qué bueno que ya estás aquí, David. Bien, entonces fíjense, esta parte, muchachos. La pertinencia es respecto al hecho que se está investigando. Hagan de cuenta esto. Los hechos se sintetizan así. Día, hora y lugar de la conducta. Entonces, tal día, tal hora, en tal lugar, el imputado llevó a cabo la siguiente conducta. Privó de la vida, privó de la libertad, se apoderó de un objeto, de una cosa ajena, mueble, sin derecho, ¿sí? Ese serían lo relacionado con los hechos. Y con el delito, respecto al delito, que esa sería la pertinencia respecto al delito, ahí es donde viene este punto, muchachos, necesidad de definir. ¿Qué es el delito? El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, el Ministerio Público tiene que tener en su mente un esquema propiamente de con qué dato de prueba
va a acreditar cada uno de los 4 elementos del delito. Es decir, este dato de prueba me va a servir para acreditar la conducta, este para acreditar la tipicidad, este la antijuricidad y este la culpabilidad, ¿sí? Y eso lo tiene que tener en mente, pues desde el inicio de la investigación, muchachos, desde el momento, a partir de que se entera de que está iniciando su carpeta de investigación, es con qué dato de prueba voy a acreditar este delito. Y entonces nos lleva a esto. El tema, por ejemplo, de cómo voy a acreditar un homicidio, un feminicidio, un abuso de autoridad, un secuestro, trata de personas, narcomenudeo. Y entonces tengo que hacer ese enlace con los datos de prueba respecto a los hechos y los datos de prueba respecto a los 4 elementos del delito. Esto es algo que creo que en este caso, muchachos, el tema me llevaría propiamente a establecer directamente este concepto. Me voy al chat. Lucina, el MP está obligado a realizar los actos de investigación para acreditar el caso de la defensa en la etapa de investigación complementaria. Bueno, el tema es que la respuesta, pues sí, tendría que decir que sí. Y me basaría en relación con esto. Hoy en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos una figura que se llama deberes del Ministerio Público. Estos deberes del Ministerio Público, que así está propiamente manejado, así los maneja el Código Nacional, deberes del Ministerio Público. Y esos deberes se encuentran del artículo 127 al 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos señala desde el 127 que es el deber de la investigación. Ahí vamos a ver hoy, de acuerdo al Código Nacional, qué es lo que se busca en la investigación. Y ahí nos dicen acreditar o no la existencia de un delito. El 128 y el 119 que se refieren al deber de objetividad, lealtad y debida diligencia. Y ahí esos conceptos, sobre todo objetividad, lealtad y debida diligencia, lo que le están dando como deberes al Ministerio Público es de allegarse de datos de prueba de cargo, como ha sido su función, pero nos dice el Código Nacional, pero también de descargo. Y entonces esto convierte hoy al Ministerio Público en una especie de juez por ser imparcial y en el cual las partes tendrían que ser en todo caso, pues la víctima por un lado, su asesor jurídico, y pues por el otro lado de la defensa, de hacerle llegar los datos de prueba o él hacérselos llegar y en este caso hacer su determinación de manera objetiva. Pero en relación con este deber que te comento del Código Nacional, sí, el Ministerio Público hoy se tendría que hacer llegar de datos de prueba de descargo, ¿no? Que ese sería hoy lo que nos señala el Código Nacional. Nos señala Alejandro Ramírez, punibilidad. El tema de la punibilidad, en este caso, también nos dice, el teléfono es Blade. Una pregunta, ¿también se toma en cuenta la punibilidad? Igual nos pregunta lo mismo Luis Antonio Larios. No siempre hay una punibilidad penal. Bueno, aquí aclaro, por eso la necesidad de definir conceptos, muchachos. Les decía que hoy el delito solamente contempla 4 elementos del delito, solamente 4. Conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Se determina que la punibilidad no es un elemento del delito. La punibilidad es una consecuencia del delito. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya se acreditó que existe el delito, ahora la consecuencia que se le va a imponer es una pena. Y en esa pena es donde entraría directamente la punibilidad. Entonces, hoy lo que tendríamos que determinar es que el delito solamente tiene 4 elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y la punibilidad no es un elemento del delito, sería una consecuencia del mismo, ¿no? Que eso sería el lugar que actualmente le corresponde. Huawei nos dice, sí, porque el MP debe actuar objetivamente y con imparcialidad y debe aclarar los hechos. Debida diligencia para víctima, debido proceso para el imputado. Exacto. Doctora María Cristina Castillo, yo considero que el MP debe realizar los actos de investigación, pero si no los realiza, debe fundar y motivar.
Bueno, sí, todo acto, en este caso, de la obligación que tenga, o inclusive que a veces le solicitan, ¿no? Las partes que llevan actos de investigación, su respuesta debe estar fundada y motivada, claro, ¿no? Y eso sería, hasta bastaría quizá el hecho de que algún acto que él se niegue a realizarlo, pero si está bien fundado y motivado, pues sería correcto. Verónica López Nava, el Ministerio Público, desde que se le pone en conocimiento los hechos delictivos, deberá encuadrar la conducta del tipo penal para realizar una clasificación jurídica correcta que le permita construir su teoría del caso y no a la deriva. Es que esto es fundamental. Creo que hoy, dentro del procedimiento penal, esta es la parte más importante que tenemos que conocer, muchachos, que propiamente sería el tema que decíamos de la definición de conceptos. El Código Nacional maneja muchos conceptos y solamente ha provocado eso confusión. Entonces hoy lo que nosotros estamos buscando es esa definición de conceptos y ese sería el primero que vamos a tocar, que propiamente sería el tema del delito, ¿no? Que estamos comentando. Yolanda Peña Morales, el Ministerio Público debe ser objetivo y aclarar los hechos, efectivamente. Al maestro Alejandro Ramírez, como consecuencia, es en ese sentido la imputa ilusa si la condición es subjetiva. La imputabilidad de condiciones objetivas de imputabilidad. Bueno, mira, en este caso sería esto. Decíamos, el delito tiene 4 elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Dentro de la culpabilidad, el cuarto elemento, uno de los elementos es la imputabilidad. Hoy la imputabilidad se analiza dentro de la culpabilidad. Eso lo vamos a ver igual más adelante, pero ahí estaría su lugar. Es decir, sigue existiendo la imputabilidad, pero no como un elemento independiente, sino que está dentro de la culpabilidad. Y esto de las condiciones objetivas de punibilidad, que se referían, por ejemplo, a cuestiones procesales, ¿no? El tema de la querella, por ejemplo, ¿no? Hoy se determinan, pues, que no son parte del delito, sino más bien es del procedimiento penal, ¿no? Que ese sería. Mario Moreno, el asesor jurídico tiene derecho a interrogar a los testigos de descargo de la defensa, deseando estar presente en la declaración que realiza ante el Ministerio Público, fundando en el artículo 109, fracción 15, o solicitar la entrevista al testigo de descargo en sede ministerial. Bueno, en este caso nos vamos al 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder determinar esta circunstancia. Aquí lo que tendríamos que derivar es que al final, por ejemplo, de manera objetiva, propiamente el asesor jurídico se encuentra pues a mismo nivel que directamente el defensor y por lo tanto en un estado de igualdad pues tendría que ser en la misma temática. Me señalas en este caso el 109 fracción 15. Vamos a ver el 109 fracción 15. A ver, revisamos el Código Nacional. Y aquí les transcribo en el chat. Nos dice, a intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de asesor jurídico conforme a lo dispuesto en este código. Yo creo que habría que hacer un análisis objetivo en relación a lo siguiente, porque, por ejemplo, esto que comentas en relación a interrogar a los testigos de descargo de la defensa, estando presente ante el Ministerio Público, o la entrevista del testigo de descargo en sede ministerial. Bueno, aquí no tenemos como el mismo artículo no nos señala nada en específico, ¿no? Nada más estar presente él o a través del asesor jurídico. Aquí lo que tendríamos que decir es que en una circunstancia de igualdad, le tendríamos que conceder al asesor jurídico la misma actuación que se concede propiamente al defensor. Y en ese caso, para efecto de hacer una determinación. Yo creo que el tema de entrevista sí es, digamos, un poco más complicado porque no tenemos mucha información, porque respecto por ejemplo, el tema de interrogar, por ejemplo, a testigos dentro de la investigación. La verdad es que en ese sentido, el Código Nacional no nos da ninguna información clara respecto a ello y lo único que tendríamos que hacer es una interpretación en el sentido de decir que en aras de esa investigación, él tendría derecho propiamente a hacer una entrevista y de esa entrevista darle información. Pero, por ejemplo, pensemos en esto. El tema del tipo de preguntas, qué preguntas se van a utilizar, si alguien las califica, si no las califica,
si tienen la obligación de contestar los testigos. En esta etapa no tenemos nada reglamentado. Y entonces ahí sí nos llevaría ya una cuestión de mayor problemática para hacer un análisis, ¿no? En relación con esto. Esto yo creo que eso sí es motivo propiamente de discusión y análisis en este caso. Doctora María Cristina Castillo comenta, primero se acredita el delito y su consecuencia es su pena, que sería la punibilidad, exactamente. Lucina Cruz, la punibilidad se atiende en la investigación no como elemento del delito, sino como aportar información objetiva para la pena que se solicitará en etapas posteriores, recabando antecedentes penitenciarios y sentencias. Sí, exacto. E inclusive para el tema también de las medidas cautelares, ¿no? Para la prisión preventiva justificada, también se podría utilizar esta figura. Paulo, ante el Ministerio Público no, porque en investigación es solamente una entrevista, no una testimonial. Israel Duarte, el asesor jurídico va a realizar actos de investigación en la misma circunstancia, el abogado defensor, por el principio de igualdad. Sí que es lo que comentamos, pero evidentemente en esta temática no tenemos nada reglamentado, ¿no? Propiamente sobre esta misma circunstancia de tomar qué tipo de intervención se va a tomar en relación directamente a la investigación. Israel Duarte, el asesor jurídico va a realizar actos de investigación y existen etapas procesales para interrogar, ejemplo, el juicio. Sí, más adelante ya tenemos la forma en que va a intervenir cada uno de ellos, pero no tenemos, por ejemplo, de manera objetiva, la forma en que se lleva a cabo en la etapa de investigación. Es más, por ejemplo, cuando el defensor puede presentar testigos de descargo, sí, y esos testigos de descargo, ¿cómo los va a presentar? Pues el defensor los puede entrevistar y esas entrevistas que le hace a sus testigos de descargo, presentarlas al Ministerio Público y pedirle que las agregue a la carpeta de investigación, ¿no? Que esa sería una de las formas que se podrían llevar a cabo, que ese derecho lo tiene, por ejemplo, la defensa, y esa sería una de las formas que de la misma manera se podría llevar a cabo, ¿no? Muy bien, entonces esta temática es la que estamos comentando, muchachos, que es lo que nos llevaría a la pertinencia en materia de pruebas que nos señala el 113, fracción novena del Código Nacional. La fracción 11ª, una defensa adecuada, la cual elegirá libremente desde su detención y por el defensor público, así como reunirse e entrevistarse con él en estricta confidencialidad. 13ª, a ser presentado ante el Ministerio Público ante el juez de control inmediatamente después de ser detenido. Fíjense este derecho, que es lo que estamos comentando. El 113, fracción 13ª, nos establece a ser presentado primero ante el Ministerio Público y luego o ante el juez inmediatamente después de ser detenido. Entonces, ante el Ministerio Público, inmediatamente lo que decíamos, una vez que detiene el policía, lo más pronto posible presentarlo ante el Ministerio Público. Si no lo hiciera así, puede cometer un delito que es abuso de autoridad en su modalidad de detención prolongada. Y en el caso cuando se refiere ante el juez, pues propiamente sería en el tema de la orden de aprehensión. Una vez que se ejecuta una orden de aprehensión, lo tiene que poner a disposición también de manera inmediata ante el juez, ¿no? Es lo que nos está regulando directamente esta fracción. La fracción 14ª, fíjense esta, a no ser expuesto a los medios de comunicación. Y esta es muy clara, ¿eh? Por ejemplo, ahí es la pregunta que estaríamos derivando. Lo que actualmente hacemos, por ejemplo, que se presenta la foto del detenido y nada más se le pone una cintilla negra, ¿no? En los ojos en relación con eso. ¿Con eso estamos protegiendo este derecho? ¿O es muy claro este derecho cuando dice a no ser expuesto ante los medios de comunicación? Pues si me dice no ser expuesto es no lo hagas y punto, ¿no? Ese tema es importante y eso nos ha dado debate en algunos asuntos en particular, sobre todo por ejemplo, en materia de detenidos de delincuencia organizada, se han concedido amparos por haber violentado este derecho. Y el siguiente que va de la mano, a no ser presentado ante la comunidad como culpable, ¿no? Que también ese propiamente sería el otro derecho que se estaría manejando. Bien, me voy al chat. Aquí directamente lo preguntan. Lina nos dice, no lo hagas. Exacto. Marva, considero que la fracción 15 del artículo 109 aplica para efecto de hacer del conocimiento al asesor jurídico
de la existencia de la entrevista y de su contenido. Sí, por el tema de la igualdad en cuanto a el conocimiento y la intervención, ¿no?, en la carpeta de investigación. Verónica López Nava, y de ahí la transgresión al debido proceso por violación al principio de presunción de inocencia, como regó de trato procesal. Sí, que esa es la temática en ese caso. Yolanda Peña, no deben ser expuestos, reglas, sí. Javier Rodrigo, a no ser expuestos ante los medios de comunicación, principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal. Exactamente, entonces, fíjense, por eso la importancia de lo que estamos comentando, muchachos, de determinar qué es lo que especifica directamente el Código Nacional en cada uno de sus artículos, ¿no? Como aquí se determina. Fíjense, muchachos, aquí les presento en este caso, una jurisprudencia que va en esta misma temática. Fíjense, es el registro 241-34, es jurisprudencia. Y vean lo que nos dice: violaciones cometidas en la detención del inculpado con motivo de la excepción previstas en el artículo 16 constitucional, flagrancia o caso urgente, es factible su análisis en amparo directo cuando no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto, ¿sí? Y luego vean el concepto que nos señala esta jurisprudencia. En la primera sala, ya nos dice la jurisprudencia, sostuvo que el amparo directo procede a analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 20 de la Constitución, lo cual no debe interpretarse limitativamente en la medida que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales. Esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones 1, 5, 7 y 8 constitucional, en su texto anterior a la reforma del 2008, se extiende a todos aquellos actos de la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos entre los cuales se encuentran la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivada de la existencia de elementos que permitan atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales. Sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida, deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En estas condiciones, procede a analizar en el juicio de amparo directo, en términos del 160, fracción séptima, las violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16, flagrancia o caso urgente, que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano de debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, lo que estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en el amparo indirecto. Entonces, esta temática, muchachos, que nos establece directamente se van a esto que habíamos comentado. Por un lado, el garantismo, que ese sería el respeto a sus derechos, y por otro lado, el tema de la eficacia propiamente de la investigación, ¿no?, que estábamos comentando. Deje otros comentarios. Lina Isabel, se hace por política. Existen dos acuerdos, líneas de presentación ante medios de comunicación. Bueno, eso es lo que tendríamos que analizar. ¿Qué tendría que prevalecer en este caso? Por ejemplo, el presentarlos ante los medios de comunicación sabiendo que se le están violentando sus derechos humanos o no. Porque evidentemente a la defensa
le estaríamos abriendo la puerta pues para alegar que hubo una violación a sus derechos humanos y en su momento solicitar una libertad también por lo mismo, ya sea ante el juez de control o, como estamos comentando, vía juicio de amparo indirecto. Virginia Valadez, en ninguna forma ser expuestos porque aún con la cinta que les ponen en los ojos habrá gente que sí los reconozca. José Luis Durán, recordemos que los medios de comunicación en México tienen mucho poder. Por lo regular exhiben al detenido sin que la autoridad pueda impedírselo, más cuando llegan inmediatamente después de haber sido detenida la persona. ¿Sí? Ese es el problema, Fernando. A los policías y al Ministerio Público se les solicitan fotografías de identificación del detenido por registro, informes, estadística. Para esos efectos no habría una excepción o justificación para realizar ese acto. Es decir, ¿hasta dónde se entiende que pueden ser ilícitos? Yo pienso que eso sería hasta el momento en que sea la publicidad de la sociedad. Bueno, este comentario que comentamos, por ejemplo, para la publicidad, va dirigido a medios de comunicación. Para el Ministerio Público no está esa limitante. Por ejemplo, el policía y el Ministerio Público sí tienen la obligación de allegarse de datos para identificar al imputado. Por ejemplo, específicamente el artículo 127 del Código Nacional nos señala que uno de los objetivos de la investigación es identificar al imputado. Entonces, para el Ministerio Público y Policía es su obligación, ¿no? Entonces, para él no habría problema en relación a esta temática. Elba Ruiz, ¿puede repetir el número de jurisprudencia, por favor? Esta que comentamos es la, déjense las pongo igual, registro 241-34. Se las pongo aquí en el chat. Este es el número de registro, que esa es la que se tendría, que acabamos de revisar. Pablo, el problema es que no reconozcan o no, si no es un tema de derechos fundamentales, pues violenta flagramente el principio de presunción de inocencia. Sí, esa es la temática. Por eso creo que habría que analizar, en este caso, qué es lo que nos señala la ley, la Constitución, el Código Nacional, y qué es lo que estamos haciendo en la práctica, ¿no? Que al final nos queda claro que hay muchas cuestiones que se dan por política. El problema es que estamos, uno, violentando derechos, pero también estamos abriendo la puerta para que la defensa haga válido esta violación de derechos y a lo mejor le puede también otorgar su libertad con esta base, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la parte importante, ¿no? Que habría que determinar. Por aquí me comentan algo del chat, déjenme reviso el chat. Luna Isabel Serrano, se supone que estamos en un sistema garantista, en estricto derecho se está violentando la presunción de inocencia. Exacto. Pues hay que determinarlo, muchachos. Por eso decíamos, entre lo que dice el Código Nacional y lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Qué debe prevalecer? Pues eso ya es una valoración también que tenemos que hacer. Aquí lo que queda claro es una violación a la fracción 14ª y 15ª del artículo 113 del Código Nacional, ¿no? Bien, pasamos al siguiente artículo, muchachos, 152 del Código Nacional. Este es el comentábamos la vez anterior, que este artículo es muy poco mencionado, pero vean la importancia que tiene. Derechos que le asistan al detenido. Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación en cualquier etapa del periodo de custodia. Vean lo que nos está estableciendo este artículo, ¿eh? Asegurarse que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio, es decir, ¿bastará solamente con la lectura de sus derechos? Tendríamos que decir que no, sino hay que hacerle valer sus derechos. Por eso el tema es, ¿tiene usted derecho a una llamada? Aquí está el teléfono, llame. ¿Tiene usted el derecho a un abogado? Aquí está el teléfono, llame. ¿No? Que ese sería directamente el hacerle valer sus derechos. Y luego vean, fracción primera, el derecho a informar a alguien de su detención. El 113 decía a un familiar y su defensor, ¿no? Aquí nos dice alguien. Fracción 2, el derecho a consultar en privado con su defensor. Y por eso les comentaba, si este derecho lo tendría que hacer valer o no el policía. Aquí me dice derechos del detenido y cualquier etapa del periodo de custodia. Pues obviamente, si me voy en ese contexto, tendría que decir que sí abarcaría el policía. Y 3, el derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores
y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal. Pues aquí también está obligándome a vincularlo necesariamente con el defensor, ¿no? Entonces vean lo que determina este artículo 113. Me voy al chat en este caso. Víctor Estrada. Hablamos de protección de derechos y presunción de inocencia, pero cada uno de estos temas aplica solo para la comunidad en general, pero la ley es aplicable para todos ciudadanos. Situación que no se aplica para servidores públicos, ya que siempre se les exhiben en los medios. Bueno, sí, desafortunadamente tendríamos que decir que en el momento en que haya alguna acusación a un servidor público, necesariamente ya siendo una imputación de un delito, pues también se le tendrían que proteger sus derechos. Desafortunadamente, como comentas, en este caso, pues no se respeta de la misma forma, ¿no? Guadalupe Sandoval, dice, ¿puede contestar la pregunta de Ángeles? ¿Los amparos en qué sentido se han otorgado? ¿Cuál es el efecto y el alcance del mismo? A ver, es que este ya no lo vi. ¿Los amparos en qué sentido se han otorgado y cuál es el efecto y el alcance del mismo? Ok. Mira, aquí lo que estamos comentando tiene que ver con esto. En materia, por ejemplo, de amparo, que estamos comentando en función propiamente de la protección de los derechos, sería el siguiente. Fíjate, dos sentidos, dependiendo del acto que estamos manejando, porque ahí podríamos hablar de varios, pero por ejemplo, se dio una detención, no sé si ustedes la recordarán, del Z40 en el estado de Nuevo León, en Monterrey. Se detiene el Z40 al ser uno de los líderes del cártel de los Zetas. Evidentemente se da ante la presencia de medios de comunicación y desde su detención hasta todo el traslado, propiamente aparecen medios de comunicación. Evidentemente salen la publicidad también en periódicos. Y por ejemplo, ahí sí recuerdo que su abogado del Z40 presentó un amparo indirecto y manejó la violación a sus derechos, este 113, fracción 14ª y 15ª. Y por ejemplo, ahí el alcance que dio fue, conceden el amparo y en el amparo, por ejemplo, ordenan a los periódicos a que borren todas las fotografías que habían publicado de esta persona, que ese es un acto extraño, porque evidentemente es una publicación que ya se había hecho. Yo recuerdo que el periódico La Jornada hizo una publicación en cumplimiento del amparo y en esa publicación salía, detuvieron a tal persona en tal día, tal hora, tal lugar, y donde había la fotografía de él con antelación, pasaron un círculo en blanco, ¿no? Y ese fue el cumplimiento que les dieron. Evidentemente todo eso es ineficaz porque ya se había violentado su derecho. Aquí la otra temática es que este fue el argumento para lo que habíamos comentado en relación a lo siguiente. Como todo esto implica lo relacionado con su detención, aquí el tema es si esto es suficiente, por ejemplo, ya en el sistema acusatorio, para alegar directamente con esta violación a sus derechos, una ilegal detención y por lo tanto solicitarle directamente su libertad. Que es por ahí donde han entrado ellos y les han abierto la puerta en violación de estos derechos. Pero ese sería propiamente lo que ha sucedido. Y el otro caso, recordarán ustedes también polémico, que es por el tema de violación a los derechos. Nos queda claro, por ejemplo, el asunto de Florence Cassés. Si ustedes recuerdan el asunto de Florence Cassés, a ella le otorgan el amparo por violación de dos derechos. Uno, por haberla puesta a disposición 27 horas después de la detención al Ministerio Público. Ahí sí sería una detención prolongada. Y por no haberle informado a la embajada o consulado de Francia de su detención, que ahí se estableció que se violaron sus derechos consulares. Y en virtud de esa violación, si ustedes recuerdan, la Suprema Corte le otorga el amparo y el amparo fue total, como lo sabemos. El argumento de la Corte es que esa violación de derechos provocó un efecto corruptor en todo el procedimiento penal, lo cual ya no le permitió a ella defenderse en condiciones de igualdad. Y por lo tanto fue un amparo libre y llano, ¿no? Como lo sabemos.
Quizás si hubiera sido otro asunto, resolvería de manera distinta la Corte, porque, por ejemplo, a su compañero de él sigue detenido todavía, ¿no? Al compañero de Florence Cassés, él sigue en la cárcel y aunque él ha presentado los mismos argumentos, la Corte se los ha negado. Pero esos serían los alcances que se podrían propiamente presentar en materia de violación de derechos cuando se presenta el amparo, ¿no? Que esa sería la temática que se podría presentar. Bien, dejen ver otros comentarios que están haciendo aquí, muchachos, en el chat para ubicarlo. Línea Isabel, tanto respecto a derechos que se le exhiben en los medios de comunicación bajo el supuesto de que puede ser identificado por otra víctima, es una violación al debido proceso. Yo creo que ahí tendríamos que ver, por ejemplo, en los temas cuando vienen a ser para identificar a las víctimas, que el sujeto sea identificación a las víctimas, creo que se lo podemos manejar como una especie de excepción y fundando y motivando, yo creo que ahí lo podríamos manejar como una cuestión de eficacia en la investigación, del hecho de decir, a ver, hay una persona, este es su retrato y se está buscando. Yo creo que en ese sentido sí sería una excepción, porque aquí lo que se está buscando es dos derechos. Evidentemente, el que se cumpla con el acceso a la justicia a la víctima y poder detener al sujeto y evitar, ¿no?, la comisión de otros delitos. Y por otro lado, lo que estamos diciendo, el 113, de la protección de su presunción de inocencia, ¿no? Raúl Castillo, ¿pueden indicarnos un breve estudio del caso Florence Cassés y sus deficiencias? Bueno, el asunto de Florence Cassés, lo que estamos comentando, se sintetizó en esa circunstancia. Ahora, la otra temática es que yo creo que la violación fundamental fue la intervención de la policía por sí misma, sin que haya estado presente el Ministerio Público. Creo que ahí fue el tema directamente de las violaciones. Ya lo demás que hemos estado viendo y el tema de fondo, yo creo que el asunto es más político que jurídico. Jurídico, en realidad, solamente obtenemos, por ejemplo, tenemos el amparo con el cual resolvió la Corte el asunto de Florence Cassés, y en el fondo solamente los argumentos que utilizó la Corte fue en ese sentido. Violación a la puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, violación a sus derechos consulares, y por lo tanto eso provoca un efecto corruptor en el procedimiento penal. Y ese argumento implica una libertad total, ¿no? Insisto, eso lo argumentó la Corte y fue la salida para Florence Cassés, pero de manera distinta hace el tratamiento pues a las otras personas que hoy están también detenidas, ¿no? Rafael nos comenta, en alguna ocasión un compañero detuvo a un imputado por cuestión de una orden de aprehensión e hizo valer el derecho a una llamada prestándole su teléfono. Posteriormente dicho imputado inició la denuncia argumentando que le hablaron a la familia para extorsionarlo y constaba como dato de prueba la llamada que el imputado realizó al teléfono del compañero. Yo creo que ahí esa temática habría que, claro, se puede utilizar, evidentemente, pues como beneficio, ¿no? Para ellos de que fueron agredidos, fueron extorsionados. Yo creo que aquí la única circunstancia, por eso les decía, el tema de videograbar las detenciones es básico. Y el tema de la llamada, lo normal sería es que quien marcara fuera el policía, ¿no? Marcara, se confirmara con quién está llamando, quién es, y a partir de ahí ya darle su derecho a la llamada. Pero ese mismo acto también videograbarlo, porque a partir de ahí, pues evidentemente el detenido puede aprovechar cualquier circunstancia, evidentemente para manejar una violación a sus derechos. Luna Isabel, es un hecho consumado e irreparable y como consecuencia el debido proceso. Javier Rodrigo, aquí nos da la resolución de la Corte del vínculo del amparo directa. Miren, aquí está en el chat, Rodrigo nos comparte el amparo del asunto de Florence Cassés. Entonces, es precisamente donde viene esa temática. Gracias por compartirlo, sí. Sí, eso sería, y efectivamente, ahí es uno de los temas importantes para poder comentar esta misma circunstancia. Bien, entonces fíjense, continuamos. El artículo 152 es el tema de los derechos. Bueno, aquí viene la otra temática. Fíjense en esta presentación, muchachos. Este es el ejemplo de lo que sería propiamente la eficacia en la investigación. Desde el 2012, la Suprema Corte de Justicia empezó a emitir criterios y cada año lo fue haciendo. Lo tengo hasta el 2017.
en el cual fue manejando estos conceptos, muchachos. Fíjense. El primero, el tema de algunas preguntas que normalmente nosotros hacemos. ¿Se puede detener a una persona por sospechosa? Es decir, ¿puedo hacer una detención a una persona por sospechosa y decir, te detengo por sospechosa? Pues así como hemos nosotros manejado esta parte del garantismo, diríamos no, porque pues se tiene que acreditar un delito y etcétera. Bueno, pues hoy con las tesis de la Corte tendríamos que decir sí, puedo detener a alguien por sospechoso y ya en estos criterios la Corte hace una clasificación de la sospecha. Tiene que ser una sospecha objetiva fundada, ¿no? Y ya nos dice qué es una sospecha objetiva fundada, pero sí puede utilizar ahora el policía ese concepto para llevar a cabo una detención y en el mismo sentido el Ministerio Público validarla a través de este registro, ¿no? Entonces, vean, el tema de la sospecha entra a la Corte con estos registros y los justifica. Eso es eficacia en la investigación. Y el otro tema va relacionado con lo que sería propiamente el retén, ¿no? Ya ven que es el tema del retén lo hemos tenido también, sobre todo en la práctica, pero no en la ley, ¿no? Por ejemplo, en los operativos que hace el ejército en las carreteras, detiene un autobús de pasajeros y se sube y les dice, en atención a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vamos a revisar el vehículo. Pues lo que está haciendo en realidad es un retén. Y si revisamos la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ningún artículo faculta al ejército a hacer ningún tipo de retén ni revisiones, ¿no? Entonces, eso lo argumentan, pero no está motivado, ¿no? Entonces, evidentemente es un acto ilegal. Bueno, pues ahora con este registro, la Corte justifica los retenes, solo que les cambia el nombre. El nombre que les da ahora es un control provisional preventivo, ¿sí? Ese es el nombre que le da. Ya no es un retén, ahora es un control provisional preventivo, ¿no? Ese es el nombre que les da. Y aquí en esta presentación está el número de registro, muchachos, es el 20-14-68-9. Es el registro propiamente de la Corte. Y entonces lo que nos dice este registro en concreto es que el policía puede hacer desde un acto de molestia, que el acto de molestia sería desde el hecho de, pues, detenerlo y a partir de ahí revisarlo. Puede revisar a la persona en sus ropas, ¿no? En su persona, o puede revisar también su vehículo, ¿no? Y en ese caso hace la clasificación, qué tipo de revisión va a ser, desde una revisión superficial hasta una revisión totalmente minuciosa, ¿no? En este caso. Entonces, para poder hacer eso, lo que dice en este caso la Corte es, debe existir una sospecha razonable. ¿Qué es una sospecha razonable? Es un hecho donde hay información, donde hay hechos y circunstancias que se cometió una conducta ilícita, ¿sí? Es decir, en el momento en que, por ejemplo, se comete un delito y hay una persecución, se da la información a la policía de que va un vehículo por tal calle y entonces la policía pone un retén, detiene a todos los vehículos y encuentra a un vehículo con características parecidas a las que señalaron y entonces en ese momento ese vehículo van a bajar a sus tripulantes, los van a revisar en su persona y van a revisar al vehículo, ¿sí? ¿El policía tiene la certeza de que ellos hayan cometido un delito? No, ¿sí? No tiene nada de certeza, pero tiene una sospecha razonable. ¿De dónde parte esa sospecha razonable? De esa información, hechos y circunstancias de que haya realizado una conducta ilícita. Esto va de la mano con el siguiente punto, que tiene que haber elementos de razonabilidad y objetividad en modo, tiempo y lugar, o que la persona, en el momento de ser revisada, realizó un comportamiento inusual o evasivo. Que este es el concepto que antes se utilizaba en lugar de sospecha, ¿eh? Eso decían los registros.
un comportamiento inusual o evasivo. Y luego el último punto de que estaba cometiendo un delito. Eso de cometiendo un delito evidentemente es flagrancia y ya podríamos justificarlo con ello. Pero vean el otro, o estaba por cometerlo, ¿sí? Que eso ya hablaríamos de futuro, ¿eh? Estaba por cometer el delito. Esto nos llevaría, por ejemplo, para el caso de que la policía tenga información de que en una zona determinada se están cometiendo, por ejemplo, robo de vehículos, robo de establecimientos comerciales, por ejemplo, los OXXO, y le señalan también el modus operandi. Entonces se hace un operativo y en ese operativo empiezan a identificar ya sea a las personas, dónde se encuentran, la hora, si están o no como sospechosos, y a partir de ahí, entonces pueden hacerles una revisión y posteriormente una detención. Ahí hablaríamos de que están a punto de cometer un delito. Y el otro punto que decíamos, que es el control provisional preventivo. ¿Qué es este control provisional preventivo? Pues es un retén. Y aquí pasa lo mismo. Se va a llevar a cabo ese control provisional preventivo cuando haya toda esta información. Sospecha razonable, información, conducta ilícita, razones de objetividad, modo, tiempo y lugar, comportamiento inusual o evasivo cuando se dieron a la fuga, o ve al policía y se echa a correr, o ve al policía y acelera, que están a punto de cometer un delito o que cometieron un delito, ¿no? Que ese sería lo que nos señala este registro. Entonces, a partir de este registro, muchachos, del 2012, empiezan a emitirse otros, les digo, hasta el 2017, en el mismo sentido, y esto propiamente sería lo que llamaríamos eficacia en la investigación. Es decir, si tienes derecho, tú ciudadano tienes derecho a tu libertad, tienes derecho a tu libertad ambulatoria, tienes derecho a que te detenga cuando ya te compruebe la existencia de un delito, pero ahí viene el tema. Pero todo derecho tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Esta que estamos comentando. Cuando haya una sospecha razonable, se puede realizar un control provisional preventivo o cuando hay un comportamiento inusual o evasivo, ¿no? Entonces, fíjense hacia dónde va directamente la Corte en relación a esta temática. En este caso, me regreso al chat, muchachos. Juan nos dice, la sospecha razonable es en relación a la conducta de la persona y no que una persona sea sospechosa por sus características. Esto último es ilícito. Bueno, en principio sí, te tendría que decir que sí, por la conducta, pero fíjate que en el tema de algunos casos en particular, creo que hoy se están tomando criterios, o hay base para tomar criterios, que por la forma de vestir de una persona podría ser considerada como sospechosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les comentaba, hay denuncias que se han presentado que en Periférico y tal calle se han estado cometiendo robo de vehículos, ¿no? Entonces hace un operativo, empiezan a vigilar el lugar y de repente ven a 3 sujetos o 2 sujetos en motocicleta y luego nos vamos a las características vestidas, ¿no? Ropa deportiva, tenis, gorra, lentes oscuros, utilizan, por ejemplo, en este caso, la gorra también de gorra deportiva, y luego traen un maletín, ¿no? O una mariconera, ¿no? Que generalmente ahí es donde se guarda el arma de fuego. Entonces, si vemos a una persona con esas características, la pregunta es, solamente por la forma de vestir y con la información que en ese lugar se han cometido robos, ¿es sospechosa o no lo es? Pues siendo policía, creo que habría elementos para poderles hacer una revisión y en ese momento determinar un acto de molestia para ver si ellos están vinculados o no con ese ilícito, ¿no? Que creo que ese sería un punto también que hoy habría que argumentarlo. Además debe haber niveles de contacto y damos conceptos ahí teoría bastante abundantes, que son las que estamos comentando directamente del registro que hemos comentado. Dalia Yaguaca, ¿podría ser considerado como un acto discriminatorio? Bueno, sí, en principio diríamos que sí, claro. Yo te diría que sí. Ahora, ¿qué tendría que hacer el policía para justificarlo? ¿Qué información tenía? ¿Qué datos tuvo para poder llevar a cabo propiamente esa revisión? Que ese sería el punto de partida. Te comento, por ejemplo, una temática.
recibió la policía la información de que en una zona en específico estaban asaltando Oxxos y el modus operandi es que el sujeto entraba con un cubrebocas, ¿no? Ahorita ya no es nada extraño, pero estoy hablando de hace 2 años, que eso era raro. Bueno, entonces el C5 empieza a hacer la revisión del lugar y se percata que un sujeto se acerca a una cabina telefónica, descuelga el teléfono y entonces lo empiezan a acercar la cámara y entonces el sujeto descuelga el teléfono, pero nunca mete ninguna tarjeta, ¿no? Ni monedas, ni nada. Y se voltea viendo el Oxxo, ¿no? O sea, vigilando directamente el Oxxo. Entonces lo empiezan a ver, a enfocar directamente ahí. Después el sujeto cuelga, se pone un cubrebocas e ingresa al Oxxo. Pues el operador de las cámaras informa a la policía, ya les había indicado. Cuando entra al Oxxo, le informa a la policía estas circunstancias. Entran los policías y cuando entran se percata que ya está amagando con un arma de fuego, pues al personal del Oxxo para asaltarlos. Aquí la pregunta es, ellos actuaron sin saber que se estaba cometiendo un delito y nada más por la información que tenía. Yo diría en este sentido, si lo hubieran detenido antes en relación con esta circunstancia, con la información que tenían, lo revisan y le encuentran el arma, esa sería una detención legal o ilegal. Bueno, pues aquí depende del argumento que tenga la policía. Y si ese argumento es, yo tenía información que con estas características estaba cometiendo el delito y en función de esto le hice la revisión y el acto de la molestia a la persona, pues yo creo que sería un acto legal, ¿no? Y en ese caso quitaríamos el tema de discriminatorio. Isabel Frías, sí hay una sospecha, una línea de investigación, y eso es lo que tendríamos que fundar y motivar. Víctor Estrada, no considero que sea discriminatorio, ya que son características que se toman de las mismas denuncias. Isabel Frías, el policía debe hacer una línea de investigación si la carpeta está en mesa. Víctor Estrada, no podemos pensar en forma, ya actualmente vivimos en sociedad donde todo se considera discriminación. Sí, aquí el tema, recordemos muchachos, como en todo, yo creo que habría que ser, mientras el acto esté fundado y motivado, ese es el motivo de debate, porque esa es la función que tiene que hacer el policía. Yo estoy actuando de acuerdo a esto, fundando y motivando. La misma decisión la tiene que tomar el Ministerio Público. ¿Le doy la razón al policía o no con base en esto? Y lo mismo tendrá que hacer el juez. ¿Le doy la razón al Ministerio Público o no con base en esto, ¿no? Entonces, para poder justificar esto que estamos comentando, aquí tenemos este registro, que sería el 2014-689. Y de ahí en adelante les digo que cada año se han emitido varios para esta determinación. Me voy al chat, Fernando. Los jueces no califican de legal la detención por sospechosismo. El criterio de la Corte va en contra del sistema garantista, pero es de gran utilidad para dar justificación a los actos de la policía para abatir la delincuencia. Yo creo, Fernando, en este caso, al Ministerio Público creo que lo que le corresponde realizar, decíamos, es fundar y motivar el acto. Yo creo que, por ejemplo, si yo utilizara un argumento para el juez, le diría, mira, me baso en este registro y efectivamente la persona tiene estos derechos, pero aquí estamos en un caso de excepción. Y ese caso de excepción es precisamente la eficacia en la investigación, fundada con este registro de la Corte y por lo tanto, creo que con este argumento sería válido solicitarle al juez que califique de legal la detención. Ya en su momento, lo que él decida y no me dé la razón, a pesar de estos registros, bueno, tendré los elementos y necesariamente voy a propiamente interponer los recursos que procedan, ya sea una apelación, ya sea una revocación, propiamente para impugnar directamente esos actos. Pero creo que mientras el Ministerio Público funde y motive adecuadamente su petición, creo que en ese caso sería correcto. Dalía Yahuaca, estoy de acuerdo porque también la policía previene el delito. Es una de sus funciones, de hecho, derivada del artículo 21 constitucional. Pedro Quinto, en ese sentido también depende del criterio del juez porque he subido audiencias de control en ese sentido y todo depende del criterio del juez. Sí, yo creo que aquí, muchachos, lo importante es, por ejemplo, en materia de directamente de las audiencias, hemos visto, ¿no? Que cada juez tiene sus propios criterios y a veces diametralmente opuestos, ¿no? Entre uno y otro. Vamos a una audiencia y nos pueden conceder un mismo acto en un sentido un juez y otro juez con el mismo acto argumento nos los puede negar. Eso lo hemos visto frecuentemente.
Sin embargo, creo que nuestra labor propiamente sería que, insisto, el Ministerio Público, su actuación la tiene que fundar y motivar, y también el policía. Yo creo que si fundamos y motivamos el acto, directamente podemos actuar con mayor seguridad y tener la certeza de que lo hicimos bien y defenderlo. Si a pesar de todo eso, el juez no nos concede la razón, pues está bien, esa es su función y él puede decir que está mal y dar una libertad. Sin embargo, insisto en el mismo sentido, de interponer los recursos que me conceden, y creo que en ese aspecto estaríamos cumpliendo nuestra función. Pero, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, en el hecho de que, aunque ya conozca el criterio de un juez, independientemente de que sé que no me va a dar la razón, pero si yo creo que la tengo, le voy a volver a argumentar, precisamente fundando y motivando mi petición, porque creo que esa sería la parte correcta que me corresponde hacer. Entonces, ese sería mi punto de vista en relación a esta misma temática. Y bueno, esto sí beneficia mucho, estos registros, al actuar de la policía y obviamente al actuar del Ministerio Público. Entonces, les digo, este registro es eficacia en la investigación. Bien, pasamos al siguiente punto, muchachos, en la presentación, y me voy a esto que habíamos comentado, al informe policial homologado. Esto también es importante. Un fundamento para el actuar de la policía, del Ministerio Público y de los peritos es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es una ley que también tenemos que utilizar en nuestras actuaciones, porque con base en esa ley estamos determinando que el policía, al momento de actuar, se apegó directamente a esta ley, lo mismo que el perito y obviamente lo mismo que el Ministerio Público. Entonces, derivado de esta ley, por ejemplo, encontramos el informe policial homologado, que está en el artículo 43 de esta ley, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y creo que con esa ley, por ejemplo, el policía tendría que apegarse al contenido que nos establece este artículo. Entonces, ¿qué contenido debe tener el informe policial homologado? Pues al menos estos 3 puntos, que es lo que habíamos comentado: detención, cadena de custodia y el uso legítimo de fuerza. Comentaba la vez pasada que se creó un documento que es el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, y en ese protocolo viene un formato, y es un formato del informe policial homologado. Este formato lo han estado modificando porque creo que se excedieron. Por ejemplo, el primero pedía 90 puntos a llenar por el policía. Creo que en realidad es un exceso. Y yo creo que lo que bastaría únicamente es que el informe policial homologado, más que el formato, yo creo que lo importante es el contenido. Es decir, a lo mejor hasta en una hoja en blanco el policía podría escribir: 1, el tema de la detención. Se detuvo a tal persona, tal día, tal hora, en tal lugar, en virtud de esta conducta, ¿no? Si se llevó a cabo lo relacionado con cadena de custodia, hacer mención el tema de la cadena de custodia, ¿no? Que se protegió el lugar de los hechos y se dejó un policía para proteger ese lugar. Y si en esa detención se utilizó el uso de la fuerza, este es un tema importante, justificar que haya sido el uso legítimo de la fuerza. Por ejemplo, en relación a este tema, comentábamos propiamente la sesión anterior, que hay 2 documentos, muchachos, en materia de tratados internacionales, que son el fundamento del uso de la fuerza. Decíamos, el primero es el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este lo comentábamos ayer. Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este es un documento que emitió la ONU en el año de 1979, ¿sí? Y evidentemente nosotros lo firmamos, entonces es obligatorio para nosotros. Y el segundo documento que también comentamos la vez pasada es Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este documento también lo emitió la ONU en el año de 1990. Bueno, estos 2 documentos que emite la ONU es para regular el uso de la fuerza.
Si ustedes recuerdan, con antelación, la única forma de justificar, por ejemplo, el que el policía disparara era en legítima defensa. Y era la única forma que anteriormente les habían puesto. Les decían, inclusive en la capacitación, tú policía solamente puedes disparar cuando alguien te dispare, ¿no? Pero tú no puedes disparar primero. Porque la única defensa que tenía el policía era la legítima defensa. Bueno, y con ese argumento y capacitación pasaron muchas tragedias. O lo que hacían en la práctica es que obligaban al policía pues a alterar el lugar de los hechos o los hechos en sí mismos, ¿no? En los hechos en realidad ellos disparaban primero y ya después le cambiaban para hacer parecer que había disparado pues el detenido, ¿no? En ese caso. Todo esto fue sucediendo hasta que llegó el año propiamente del 2008, y ustedes recordarán, donde se publicó la primera ley en todo el país en materia del uso de la fuerza, y es la ley, si ustedes la recuerdan, ley de, se les escribo, ley de uso de la fuerza para los cuerpos de seguridad pública para el Distrito Federal. Esa fue la primera ley en todo el país y en esa ley nos tocó participar a nosotros y de hecho le hicimos en el instituto de la Procuraduría en ese momento. Hicimos esa ley de uso de la fuerza y nos basamos precisamente en esos tratados, ¿no? María Elena me dice, ¿puede repetir el nombre de los tratados? Sí, el nombre te los comento. Uno es el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y el otro es Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Ya se repite igual que el otro para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos son propiamente los dos tratados que estábamos comentando, que son la base del uso de la fuerza. Bueno, estos dos tratados se tomaron en cuenta para crear esta ley que les estoy comentando, que la hicimos aquí en la Ciudad de México, la Ley de Uso de Fuerza para los Cuerpos de Seguridad Pública para el Distrito Federal, y se tomaron en cuenta, gracias a ustedes, se tomaron en cuenta para esta ley. Y a partir del 2008, la única, digamos, el único lugar donde se aplicaba la Ley de Uso de Fuerza era en la Ciudad de México. Ya después otros estados la aplicaron, Puebla hizo la suya y tuvo problemas. Por ahí en una protesta un policía dispara y creo que le da en la cabeza a un niño. Le llamaron inclusive la ley Bala. Y es una ley que en otros estados ha generado muchas polémicas. Para nosotros nos ha dado pues mucha información. Por aquí hay un mensaje, muchachos, en el chat propiamente del instituto, en el cual pide que registren su asistencia al campus virtual y les dan la liga, ¿no? Propiamente de la misma. Entonces, ahí por favor, igual a quienes falten, si se registran su asistencia. Bien, y en materia de uso de fuerza, ya se publicó también ahora, el año pasado, sí fue el año pasado, me parece que es del 28 de mayo del 2019, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, ¿sí? Entonces, ya tenemos a partir del año pasado una ley que es aplicable para todo el país, ¿no? Y se llama Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Entonces, fíjense, ahí en esa ley, propiamente lo que tendríamos que manejar son los conceptos a utilizar en materia de uso de la fuerza. ¿Qué conceptos tendríamos que manejar ahí, muchachos? Por ejemplo, para poderlos determinar. Dejen regreso aquí al chat para comentarlo en ese sentido. ¿Qué es lo que podríamos manejar en ese caso? Bueno, ahí lo que tendríamos que manejar serían el tema de los principios, el uso de la fuerza
Y derivado de los tratados se manejan solamente tres: legalidad, proporcionalidad y necesidad. Esos son los tres principios que manejan en el tratado del uso de la fuerza. Y, por ejemplo, ahí nos lleva a un tema interesante donde nos establecen, por ejemplo, cuáles son los casos del uso de la fuerza y la proporcionalidad de la misma. Por ejemplo, hay una pirámide del uso de la fuerza y que nos lleva desde mayor a menor, dependiendo propiamente del acto que se esté analizando. Y ahí lo que nos estaría determinando es qué es lo que tendría que utilizar el policía para efecto de llevar a cabo el uso de la fuerza. Por ejemplo, aquí la pregunta sería, ¿en qué casos el policía haría el uso de la fuerza letal? ¿En qué casos hablaríamos de el uso de la fuerza letal? ¿No? Que esa sería propiamente la pregunta en ese supuesto. ¿En qué casos haríamos el uso de la fuerza letal? Ya si nos vamos a tratados, señala pues sobre todo 5 casos. Por ejemplo, nos dice que el policía hará uso de la fuerza letal cuando, por ejemplo, pues en los temas de legítima defensa, ¿no? Para evitar la comisión de un delito grave, para detener a una persona que vaya a realizar un delito grave. Viene, por ejemplo, un concepto para evitar una fuga, ¿no? Y entonces, en este tema de la fuga, nos llevaría hasta lo siguiente. Se podría realizar, por ejemplo, en este caso, un disparo por la espalda a una persona. ¿Se justificaría un disparo por la espalda a una persona? Eso es lo que tendríamos que analizar hoy. Huawei nos dice, cuando está en peligro su vida de la víctima o un testigo. Adriana, cuando su vida o la otra persona está en riesgo. Por ejemplo, en el tema de la vida, sí, que ese sería precisamente el fundamento. Pero, por ejemplo, en el tratado dice evitar una fuga. Y si nos habla de evitar una fuga, entonces nos lleva a esto. ¿Se le podría disparar a una persona por la espalda para evitar esa fuga? Pues nos dice aquí Amparo, para proteger un bien jurídico mayor. Sí, todos los casos que vienen en los tratados nos dicen sí, pero siempre y cuando esa fuga precisamente se evite, nos dice la comisión de un delito grave. ¿Sí? Es decir, Miguel Ángel Chávez nos dice, no, bueno, no sería, Miguel Ángel, en el caso, por ejemplo, de que el sujeto, por ejemplo, se da a la fuga y no implique un peligro, ¿no? Pero, por ejemplo, si se da la fuga y lleva en sus manos un arma de fuego, entonces ahí viene la pregunta, ¿el sujeto está poniendo en peligro la vida de otras personas? ¿Podrá cometer un delito grave para otras personas? Pues ahí tendríamos que decir que sí, y entonces justificaría al policía a dispararle por la espalda a la persona y fundar y motivar su actuación con base en estos tratados. Mario Moreno, por la espalda considero que es exceso en el uso de la fuerza. Ok, pero aquí fíjate, Mario, por eso la importancia sería de fundar y motivar. Y si lo fundamentamos directamente, es el principio básico número 9. Ese es el fundamento, ahí es donde viene esto de para evitar una fuga, el uso de la fuerza letal le llaman. Y si lo fundamentamos en eso, entonces tendríamos que decir que sí es correcto este uso de la fuerza, ¿no? Huawei nos dice, en esos casos, siempre que sea razonable y proporcional. Virginia Valadez, ¿cuál sería el segundo supuesto, por favor? Les decía, los supuestos que nos señala es para, por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave, detener a una persona, para legítima defensa, que es repeler una agresión, para evitar una fuga, ¿no? Que esos serían los supuestos que nos está señalando directamente, propiamente estos tratados. Rebeca Almazán nos dice, entonces, ¿cuáles son los elementos que comprenden la eficacia de la investigación? En la eficacia de investigación que te comentaba, Rebeca, es, por ejemplo, la tesis que comentamos de la sospecha razonable y el control provisional preventivo sería esto. Dos posturas. Decíamos,
el juez puede resolver con base en el garantismo o con base en la eficacia en la investigación. Si es con garantismo, voy a resolver protegiendo tus derechos. Si es en la eficacia de la investigación, sería con la tesis que comentamos y diríamos, tienes derecho a que tienes derecho a no ser molestado, excepto que haya un escrito, ¿no?, por autoridad competente que funde y motive, ¿no?, la causa legal de la molestia. Por lo tanto, no te puedo ni detener, ni revisar, ni nada, ¿no? Ese sería tu derecho. Pero decíamos, todo derecho tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? La tesis. Y la excepción sería porque hay una sospecha razonable y por lo tanto voy a realizar un control provisional preventivo y en eso le llamaríamos eficacia en la investigación. Lo que estamos haciendo es, sí tienes el derecho, pero esta es la excepción y por lo tanto estos derechos que tienes te los voy a reducir. Ese sería el tema de la eficacia en la investigación. Vamos a ver otros ejemplos más adelante dentro del procedimiento, pero uno de esos ejemplos tiene que ver, por ejemplo, este es uno, el que estamos comentando, dispararle por la espalda. ¿Le protejo su vida e integridad corporal o protejo la vida o integridad corporal de otras personas? ¿No? Ahí es donde viene el tema de garantismo y eficacia, ¿no? En este caso. Pero a eso se refiere el tema, Rebeca Almazán. Fernando, pienso que solo se justifica cuando se encuentra en peligro la integridad del aprensor o de otras personas que de manera proporcional a la resistencia del sujeto. Claro, aquí habría que aplicar los principios que decíamos, proporcionalidad, legalidad y necesidad. También los vamos a definir. Yolanda Peña, yo considero que no pueden disparar por la espalda, pueden disparar por las extremidades para inmovilizarlo y evitar la fuga. Bueno, vamos a comentarlo, Yolanda, pero fíjate que los policías en su capacitación solamente los preparan en disparos de reacción, así de sacar el arma y disparar, a lo que viene a ser la parte del pecho, lo que es el tórax, y generalmente esos disparos son propiamente a matar. ¿Por qué los preparan para eso? Porque dicen ellos que están buscando directamente neutralizar a la persona. ¿Qué significa neutralizar? Pues neutralizar significaría propiamente matarlo. Porque dicen que si le disparan en otra parte, la persona todavía podría disparar y causar un peligro, ¿no? Un riesgo para las otras personas. Bueno, muchachos, pues se nos acabó la sesión, ya son las 7. Vamos a continuar el siguiente martes con continuación de esta materia. Y bueno, pues, insisto, cualquier pregunta, duda en particular que quieran, me la pueden hacer aquí por el chat y la comentamos y la analizamos, muchachos. La idea es el que vayamos compartiendo las experiencias. La verdad es un gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes, muchachos. Y bueno, pues continuamos el día martes. Estamos aquí a la orden, muchachos, y cuídense mucho también y entonces nos vemos el día martes. Les agradezco mucho su participación. Gracias a todos, gracias por sus comentarios y estamos a la orden. Nos vemos el martes. Gracias a todos, muchachos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Gracias.